a resolver el siguiente problema. Determinación de una distancia. Una mujer que está de pie en una colina observa una asta bandera que ella sabe que es de 60 pies de alto. El ángulo de depresión a la parte inferior del poste es de 14 grados y el ángulo de elevación de la parte superior del poste es de 18 grados. Encuentre la distancia X de la mujer. Entonces, bueno, aquí nos dicen que la mujer está mirando hacia adelante y encuentra una asta bandera. Sabe que esa asta bandera tiene un tamaño de 60 pies. Y además nos dicen que el ángulo de depresión es decir, cuando mira abajo a la punta inferior de la bandera es de 14 grados, así como el ángulo de elevación al mirar hacia arriba es de 18 grados. Bueno, entonces nos dicen, encuentre la distancia X de la mujer al poste. Nos preguntan a qué distancia está la mujer del poste. Bueno, entonces si ustedes observan acá, tenemos dos triángulos rectángulos. El primer triángulo está formado por la mirada de la línea de mirada de la señora, parte de la esta bandera y aparte y la distancia X. Asimismo, tenemos el otro triángulo rectángulo que está formado por la distancia X, la parte inferior de la esta bandera y la línea de mirada desde la mujer hasta la parte inferior. Bueno, entonces, ¿qué es la que vemos aquí de color morado? Bueno, entonces, este es nuestro esquema. Ya luego de haber hecho el esquema o el dibujo, vamos a tratar de dar los datos. Aquí tenemos dos triángulos rectángulos, vamos a tratar de averiguar cada dato. Entonces, si tomamos el triángulo verde, que es el triángulo superior, el triángulo rectángulo superior, tenemos un ángulo de 18 grados. Entonces voy aquí a poner un ángulo teta que vale 18 grados. El cateto, el valor de X, sería el cateto adyacente. O sea, el cateto adyacente sería igual a X. El que está opuesto, que es el que forma la bandera, que es este que estoy coloreando acá, ese va a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y a ese le vamos a poner un valor, como no conocemos cuánto vale ese pedacito, le vamos a poner el valor de Y. Y la hipotenusa, que sería esta de acá, que tampoco la conocemos, pero no creo que la necesitemos en este caso. Miremos a ver si la necesitamos o no. Entonces, en el triángulo morado tenemos el valor de X, que es la distancia, que también es el cateto adyacente. Bueno, tenemos el ángulo primero. El ángulo, aquí ya no llamémoslo teta, sino llamémoslo alfa. El ángulo alfa va a valer 14 grados, perdón. 14 grados. También tenemos el cateto adyacente, que en este caso también va a ser X, porque es el que está al lado del ángulo de 90 grados. Y el cateto opuesto, que si tenemos, voy a borrar acá para que lo entendamos un poquito. Si tenemos que este pedacito vale Y y toda la bandera, o sea, toda la distancia de acá hasta acá vale 60, pues este pedacito que voy a colorear acá de color morado
va a ser el valor de 60 menos y. Listo, ya tenemos los datos, ahora vamos a tratar de buscar una razón trigonométrica que identifique que relacione esos tres datos que tenemos a cada lado. Por ejemplo, acá tenemos, entonces, entre las razones trigonométricas, acá tenemos la tangente. La tangente, voy a hacerla con naranja. La tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, aquí tenemos el ángulo, cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces nos sirve. De igual manera para el otro lado, tangente de θ de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, es decir, que aquí la tangente de 18 grados sería igual al cateto opuesto, que es y, sobre el cateto adyacente, que es x. En este caso, la tangente de 14 grados sería igual al cateto opuesto, que es 60 menos y, sobre el valor de x, que sería el cateto adyacente. Bueno, aquí en este caso estamos resolviendo los dos triángulos. Para poder averiguar el valor de x, pues vamos a despejar y, de tal manera que la x está dividiendo acá, la debemos pasar al otro lado a multiplicar. Así me quedaría x por tangente de 18 es igual a y. Asimismo, hacemos acá, a este lado, y me quedaría x por tangente de 14 grados es igual a 60 menos y. Y entonces, vamos a seguir despejando la y, o sea que x más tangente, por tangente de 14, el 60 que está sumando pasa a restar, menos 60 es igual a y, a menos y, que recuerden que la y tiene un menos y. Y entonces, acá, cambiando de signos para que me quede la y positiva, cambiando todos de signos me queda menos x por tangente de 14 más 60 es igual a y, o multiplicando por menos 1, es como si multiplicáramos por menos 1 a cada lado. Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer es acudir con uno de los métodos de resolución de ecuaciones con dos incógnitas. Este método puede ser igualación, que entonces igualamos ambos términos, ambos como valen y, entonces este término es igual a menos x por tangente de 14 más 60. Listo, trato de despejar la x, o sea que mando las x para un lado, o sea que queda x por tangente de 18 más x por tangente de 14, y eso es igual a 60. Organizamos las x de tal manera que me quedaría así. No, miremos en el otro lado. Entonces x, factorizando x por tangente de 18 más tangente de 14. Tangente de 18 más tangente de 14, y eso me da igual a 60. Listo, aquí lo que hicimos fue factorizar, agrupar las x, como ambos tienen x, sacamos factor común,
y me queda tangente de 18 y me queda tangente de 14, que es lo que quedó entre paréntesis, igual a 60. Ahora, x sería igual a 60 dividido entre tangente de 18 más tangente de 14. Y esto es lo que debemos ingresar a la calculadora. De esta forma, 60 dividido entre el seno de 18 más, 60 dividido entre la tangente de 18 más la tangente de 14, en la calculadora científica, recuerden que debemos estar en grados, 60 dividido, abro paréntesis, tangente de 18, cierro paréntesis, más tangente de 14. Cierro paréntesis, igual, y me da 104. Es decir, que la distancia, un segundo, que la distancia, el valor me da 104,48 pies. Es decir, que la distancia en este caso, bueno, aquí atrás, en X, es la distancia entre la mujer y el asta de bandera, es de 104,48 pies. Que esta sería nuestra respuesta. La mujer, bueno, respuesta. La mujer está a 104,48 pies de distancia de la asta bandera.